¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Que te lo diga Claudio Fermín, que ha sido uno de los políticos, creo que contados con los dedos, que se enfrentó desde el primer momento al interino. Uno de los políticos más serios, más ecuánime, más respetuoso, que es de oposición al gobierno de Venezuela. Pero que te lo diga Claudio Fermín, que está develando este plan que hay en Barinas. Cóntrale. Aquí la comunidad de Sin Mentiras lo dijo sin cortapisas. Y los únicos que parecían jugar a las escondidas era el gobierno, al dejar meter esa cabra de Superlano o alguien en el CNE, una mano super negra que aún nadie ha dicho cómo Superlano se coleó ahí en el CNE estando inhabilitado. Ahora que lo diga Claudio, pero en unas cosas que te voy a mostrar un video que te vas a quedar loco. Espérate más o menos unos minutos para que yo te contextualice todo esto y luego te voy a colocar el video de Claudio Fermín. Porque yo te voy a decir una cosa y te lo vengo afirmando. El gobierno de Venezuela debe atajar el pasmo con tiempo. Debe ponerle coto al partido Voluntad Popular. Ese es un partido que odia a Venezuela, lleno de veneno. Veneno del puro. Hay que cercarlos, inhabilitarlos y no hay que darle respiro al partido Voluntad Popular. ¿Qué queremos de la gobernación del estado Barinas? Que sea un centro de conflictividad, que sea un centro político. A mí una de las cosas que, debo confesarlo, una de las cosas que más me llevó a aceptar la candidatura cuando me la plantearon estas organizaciones políticas amigas, fue cuando vi la presencia de Juan Guaidó en Barinas, y Juan fue a Barinas, pero en su discurso no había un respaldo solamente a la candidatura que la mesa, la MUD, propusiera, sino que en su discurso ya estaba el planteamiento de desconocer al Poder Ejecutivo Nacional, de reclamar intervención extranjera, de proponer desde ya un referendo revocatorio, es decir, todos temas políticos que hay que discutir, pero temas políticos que indican hacia dónde iría una gobernación. Hay una gobernación que iría hacia conflicto, confrontación, y hay otro planteamiento que es el nuestro. Nosotros queremos dedicarnos a resolver problemas, queremos dedicarnos a la gobernabilidad, queremos dedicarnos no solo a la unidad electoral, sino a la unidad en el gobierno. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir mañana? Queremos replicar en Barinas lo que ha pasado. Porque la pretensión de Voluntad Popular era quedarse con Barinas. Todavía no hay elecciones, pero imagínense si llega a ganar el candidato de Voluntad Popular y de la MUD, Sergio Hernández, creo que se llama. Imagínate lo que va a ser el estado Barinas. Un corredor para el sabotaje, para las guarimbas, para los golpes, para la invitación de la harina, para la invitación de los paracos. Tienen plata. Han contaminado a una parte importante de venezolanos. Han regado su veneno con el interinato. Tienen bot en redes sociales. Pertenecen a la extrema derecha de Venezuela y de varios países europeos. Odian a los pobres. No tienen valores ni principio ético, sino la plata por delante. La política para ese partido es un trampolín para, continuar enriqueciendo la burguesía que lo financia y mantener su estatus económicos. Venden a Raimundo y a todo el mundo por plata. Yo he recibido amenazas de muerte, he recibido, los insultos más procaces. Ahora, nada de eso es espontáneo, esos son laboratorios. Y lo más cruel de esto es que todo el mundo se da cuenta que eso está financiado por otros sectores de oposición que sienten que es una herejía, que es un atrevimiento haberse metido en un terreno donde ellos solo pueden monopolizar. Ese no es el país que queremos. Miren, Voluntad Popular, en 5 años, con el Imperio del Norte y con los amiguitos europeos, quebraron a Venezuela e hicieron todo este desastre económico que tú estás viendo. Lanzaron guarimbas, golpe de estado, magnicidio, Operación Gedeón, se robaron los activos, invadieron embajadas,
provocaron la pelea de perros aquí en Venezuela, engañaron a 60 países con los gringos de que aquí esto lo tenían controlado. Se pasean por el mundo de forma aberrante por todos los hechos que han suscitado en Venezuela, son prácticamente intocables, mandan a ejecutar acciones armadas y viven protegidos por los gobiernos extranjeros. Por eso, amigos míos, piénsenlo muy bien el gobierno de Venezuela, pero debe crear unos comandos especiales tipo países, Estados Unidos, tipo Rusia, tipo Israel, tipo Francia, tipo Alemania, para traerlos de vuelta. Ellos tienen que pagar aquí en Venezuela, en nuestro territorio. Ellos no pueden andar por el mundo echando varilla contra Venezuela porque siguen en ese plan. Y si se pierde varilla, porque nosotros se lo hemos graficado a todos ustedes, sin mentira no miente, le dice las cosas como son, por la calle del medio, a calzón limpio. Y voy más allá, voy más allá. ¿Cómo la oposición o una parte de las oposiciones le tiene miedo a este partido? Porque son los que tienen la masa, son el que los gringos los apoyan, son los que los europeos los apoyan hasta hace poco. Bueno, mira, el principal líder de este partido, ¿dónde está? En España. ¿No los han extraditado? No. Le hicimos la petición hace bastante tiempo. Le hemos mandado pruebas, audios, videos. Le hemos mandado documentación suficiente como para haberlo entregado en 48 horas. Y no han procedido. El último ataque fue contra el CNE. Gracias a Dios que la inteligencia y contrainteligencia de Venezuela se anticipó. Pero por allá anda libre antorcha por Valencia, España. Ahorita anda de gira. Anda de gira por Colombia, por Chile. Porque se están creando como una especie de partido latinoamericano. Estuvo en Perú, estuvo en Chile ahorita, se pasea por América Latina hablando el gamelote duro contra Venezuela. Y como tiene una cobertura mediática, ustedes no se han puesto a pensar por qué le dan esa cobertura mediática. Amigos, porque ese es el papá de la burguesía, de la extrema derecha que gobierna el mundo. Y le dan alfombra roja, libertad. Cuidado, cuidado. Hay que atajar el pasmo con tiempo y nosotros desde el año 2002 hemos dejado que estos grupos de extrema derecha surjan en Venezuela. Surgieron y dieron golpe. Pusieron el interinato y nos han metido en este hoyo negro. Voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.